Bienvenidos al primer episodio de Oye esto, con la historia de La Llorona, por Silvia Moreno García. La mujer es un montón de tierra y harapos empujando un carrito de la compra que rechina, un bulto que avanza de manera constante, lenta, como arrastrado por una marea invisible. Su cabello largo y grasiento oculta su rostro, pero Ramón siente que ella lo mira fijamente. Él mira hacia adelante. Lo mejor que se puede hacer con la mafia de personas sin hogar que ensucia Vancouver es ignorarlo. Dales $1 y los mendigos se aferrarán a ti como percebes. ¿Has visto a mis hijos?, pregunta la mujer. Su voz, papel de lija contra sus oídos, lo hace temblar. Su corazón se acelera como si alguien lo hubiera pinchado con una aguja. Sigue caminando, pero ahora mucho más rápido. No es hasta que mete la leche en el interior del frigorífico que se da cuenta de por qué le molestan las palabras de la mujer. Le recuerda a La Llorona. No ha pensado en ella en años, no desde que era un niño que vivía en Potrero. Todos en la ciudad tenían una historia sobre La Llorona. El cuento más común: cavó a sus hijos en el río y luego vagó por el pueblo, buscándolos por la noche. Sus gritos lastimosos son una advertencia y un presagio. Camilo, el tío abuelo de Ramón, juró sobre la tumba de su madre que conoció a este fantasma mientras viajaba a casa una noche. Era la temporada de lluvias, cuando los ríos se desbordan y Camilo se ve obligado a tomar un camino secundario desconocido. Vio a una mujer vestida de blanco inclinada sobre unos nopales al lado de un camino solitario. Su rostro estaba cubierto con las espinas de las tunas que había mordido salvajemente. Ella se dio la vuelta y sonrió. La sangre goteaba de su boca abierta y manchaba su camisón blanco. Este era el tipo de historia que susurraban los lugareños en torno a Potrero. Era una tontería, sobre todo viniendo de los labios de un alcohólico crónico como Camilo. Pero era algo explosivo para un niño de 8 años que se quedaba despierto hasta tarde para ver películas de terror en blanco y negro en el apartado de televisión maltrecho. Sin embargo, pensar en La Llorona allí en medio de la ciudad, entre las vías del SkyTrain y una casa de empeño, es ridículo. Ramón nunca empacó historias de fantasmas en una maleta. Y Potrero y La Llorona están muy lejos. Ve a la mujer sin hogar sentada debajo de una cornisa estrecha, protegiéndose de la lluvia. Llora y abraza una bolsa de plástico como si fuera un recién nacido. ¿Has visto a mis hijos?, ella pregunta cuando él se apresura, agarrando su paraguas. Cerca, un hombre duerme frente a una tienda abandonada, un perro viejo y feo acurrucado a su lado. Los indigentes del centro miran a Ramón desde las sombras mientras pasa por encima de viejas colillas de cigarrillos. Dicen que este es un vecindario prometedor, pero cada día ve a un nuevo mendigo empuñando un vaso de papel vacío en su cara. Es una vergüenza. Esta es la razón por la que se fue de México. Se escapó de la apestosa miseria de su infancia y del diminuto dormitorio con el televisor en blanco y negro que tenía que compartir con sus primos. Detrás de su casa habían tunas y vacío. No hay carreteras ni edificios, solo una nada estéril tragada por el horizonte púrpura. Era fácil creer que La Llorona deambulaba por allí, pero no en Vancouver, que es una nueva y reluciente, llena de cafés con leches y condominios diminutos. Los perros aúllan, lo asustan, animales salvajes y callejeros que deambulan por la parte trasera de la casa por las noches. Su tío le dijo que los perros aullaron cuando vieron La Llorona. Ramón corre al cuarto de las niñas y se cuela en la cama de su madre, aterrorizado por el ruido, y su madre tiene que abrazarlo hasta que se duerma. Pero cuando se despierta, Ramón está en su apartamento y solo un perro, el Doberman del vecino, ladra. Rueda hacia el centro de la cama, mirando el techo. Ramón ve a la mujer una semana después,
con los brazos alrededor de las rodillas. «Hijos míos», pregunta, con su nube de cabello sucio oscureciendo su rostro, «¿dónde están mis hijos?». Nauseabundo en su locura, una visión repugnante que crecía con una úlcera bucal e invade sus calles, con los otros vagabundos que ensucian la zona, el hombre frente a la droguería que siempre le pide monedas a pesar de que Ramón nunca le da, o el hombre nudoso debajo de una manta familiar, durmiendo eternamente a la sombra de la hamburguesería. La ciudad se dirige a la cuneta, claro, se ve bonito desde lejos con sus altos edificios de vidrio y sus montañas, pero debajo hay un guiso deprimente de adictos y mendigos que estropea la vista. Les recuerda a Potrero y al dormitorio con goteras en el techo. Se quedó mirando esa pequeña gotera amarilla que creció hasta convertirse en una mancha obscena y oscura sobre su cama hasta que un día tomó sus cosas y se dirigió hacia el norte. Tenía ganas de repetir su impulsividad juvenil, recoger sus pertenencias en una bolsa de lona y dejar los cielos grises de Vancouver. Pero tenía el condominio que le vendría bien un día si era paciente, su trabajo y todas las demás anclas que un hombre que llega a los 40 puede acumular. Quizás unos años antes. Ahora parecía una colosal pérdida de tiempo. Ramón trata de consolarse con la idea de que un día, cuando se jubile, se mudará a una isla tropical de prístinas playas blancas y mares azul verdoso donde los restos de la humanidad nunca podrán llegar a la orilla. Él fue a comprar víveres y allí está ella, recogiendo latas de la basura en el callejón detrás del supermercado. Llorona. Solía enviarle una postal a su madre todos los años cuando era joven, recién llegado a Estados Unidos. No podía enviar dinero porque lavar platos no te deja con muchos dólares de sobra y no podía llamar a menudo porque alquilaba una habitación en una casa y no había toma de teléfono allí. Si quería hacer una llamada, tenía que usar el teléfono público del otro lado de la calle. En cambio, envió postales. A Carmen no le gustó. Su hermana se quejó de la falta de apoyo económico para su madre. ¿Por qué tengo que cuidar a mamá, ¿Por qué estoy atrapado en la casa con ella? Ella le preguntó. No seas melodramático, te gusta vivir con mamá. Estás en California y nunca envías un maldito centavo. No es fácil. Aquí tampoco es fácil, Ramón. Eres como todos los demás hombres de mierda. Simplemente despegando y dejando atrás la tierra y las mujeres. ¿Quién cuidará de mamá cuando envejezca y se enferme? ¿Quién va a limpiar la casa y desempolvarla entonces? ¿Con qué maldito dinero? No lo voy a hacer, Ramón. Adiós, Carmen. Hay algunas cosas de las que no puedes deshacerte, Ramón, gritó su hermana. No llamó después de eso. Pronto se dirigía a otra ciudad y cuando llegó a Canadá no se molestó en enviar postales. Pensó que algún día lo haría, pero las cosas se interpusieron y años después pensó que sería aún peor si intentaba llamar por teléfono. ¿Y de qué hablarían ahora? Habían pasado años desde que se fue de casa y de la hermana y los primos habían vivido en Potrero. Se había deshecho de capas y capas de viejo Ramón, transformándose en un hombre nuevo. Pero quizás Carmen tenía razón. Quizás hay algunas cosas de las que no puedes deshacerte. Ciertos recuerdos, ciertas historias, ciertos miedos que se adhieren a la piel como viejas cicatrices. Estas cosas te siguen. Quizás los fantasmas también puedan seguirte. Es una mala tarde, pendejos en el trabajo y en la calle. Y luego cae una lluvia fuerte y repugnante, casi un lodo que se traga las aceras. Ha perdido su paraguas y camina con las manos atascadas en los bolsillos de la chaqueta, con la cabeza gacha. 4 cuadras más y estará en casa. Ahí es cuando Ramón escucha el chillido, un ruido agudo. Es un chillido, un gemido, un sonido que nunca antes había escuchado. ¿Qué demonios es eso? Se vuelve y mira y es la anciana, a la que apoda
Llorona, empujando su carrito de compras. Chirriar, chillar, va el carro, igualando cada uno de sus pasos. Chillido, chillido. Un chirrido metálico se hizo eco de un murmullo bajo. Niños, niños, niños. Chirriar, chillar, chillar. Un cántico metálico con un ritmo antiguo. Camina más rápido, el carro sigue su ritmo, ruedan las ruedas. Redobla sus esfuerzos y se apresura a cruzar la calle antes de que cambie el semáforo. El carro gime, más cerca que antes, pellizcando sus talones. Él piensa que ella está a punto de golpearlo con la maldita cosa y luego, de repente, el sonido se detiene. Mira por encima del hombro, la anciana se ha ido. Se ha desviado hacia un callejón, desapareciendo detrás de un gran contenedor de basura. Ramón corre a casa. Los perros vuelven a aullar, un aullido que es un lamento. El viento ruge como un demonio. La lluvia raya las ventanas, suplicando que le dejen entrar, y él se acuesta bajo las mantas, aterrorizado. Siente el brazo de su madre alrededor de su cuerpo, sus manos acariciando su cabello como lo hacía cuando él estaba asustado. Solo un niño pequeño aterrorizado por los fantasmas que deambula por las llanuras. La mano de su madre acaricia la suya. La mano de mi madre es huesuda, dedos largos y nudosos con uñas sucias, uñas cubiertas de suciedad. Los olores a barro, basura podrida y moho lo golpearon con fuerza. Mira a su madre y su cabello es una maraña de canas. Su sonrisa amarilla pinta la oscuridad. Salta de la cama. Cuando golpea el suelo se da cuenta de que la habitación está llena de al menos 8 centímetros de agua. ¿Has visto a mis hijos?, pregunta la cosa de la cama. Los perros aúllan y se despierta con la cara enterrada en la almohada. Toma un taxi para ir al trabajo. Se siente más seguro de esa manera. Las calles son su dominio. Ella es dueña de los callejones. Cuando va a almorzar mira los charcos y piensa en bebés ahogados en el agua, cadáveres flotando por un río plateado. Nunca dejes que la Llorona te mire, dijo su tío. Una vez que te haya visto, te guiará a casa y te perseguirá hasta la muerte, pequeño. Oh, hijos míos, gritará y los arrastrará hasta el río. Pero la había dejado atrás en Potrero. Pensó que la había dejado atrás. Ramón intenta recordar si existe un hechizo o remedio contra el espíritu maligno. Su tío nunca mencionó uno. La única cura que conocía era el abrazo de su madre. Ahí, pequeño, dijo, y él anidó a salvo contra ella mientras el río se desbordaba y los relámpagos trazaban serpientes en el cielo. Por la mañana hay una mancha de sol. Ramón se atreve a caminar unas cuadras, pero incluso sin la lluvia, la ciudad se siente arrasada. Su color ha sido drenado. Se parece a las imágenes monocromáticas que difundieron en el televisor barato de su juventud. A pesar de que no se encuentra con ella, la presencia de la Llorona se extiende sobre las calles. Los pedazos de oscuridad se adhieren a las paredes y los contenedores de basura en los callejones. Incluso parece extenderse sobre la gente. Los ojos vidriosos de una papelera reflejan un río en lugar de los ladrillos de un edificio. Se apresura a volver a casa y cierra la puerta. Pero cuando vuelve a llover, el agua se filtra a la sala de estar. Solo unas pequeñas gotas entrando a la deriva en su departamento. Limpia el suelo con un trapo. Más agua se filtra como un hervor purulento. Se abre y resuma enfermedades. La Llorona se guardia en el callejón. Ella es un bulto en la noche mirando hacia la ventana de su apartamento. La sienta a través de las paredes de cemento y el cristal, buscándolo.
Busca el viejo cuaderno con el número manchado y olvidado. La lluvia salpica contra su edificio y el viento llora como una mujer. El tono de marcar suena fuerte contra su oído. Han pasado más de 10 años. No tenía idea de lo que diría. Ni siquiera entiende lo que quiere preguntar. No puede pedir cortésmente enviar el fantasma de regreso a México. Él marca. El número ha sido desconectado. Piensa en Carmen y su madre y en la polvorienta nada detrás de su casa. Puede que ni siquiera haya una casa. Quizás la noche y el río se los tragó. La Llorona llega con la lluvia, o tal vez sea al revés. La lluvia viene con ella. También viene algo más, oscuridad. Su apartamento se vuelve más oscuro. Permanecen los charcos de luz lejos de la oscuridad. Afuera, en el callejón, la Llorona rasca en el basurero con las uñas. Los perros aúllan. Ramón se estremece en su cama y piensa en su madre y en cómo solía ahuyentar los fantasmas. Está sentada junto a un montón de basura en medio del callejón. El agua le cae por los hombros. Ella aprieta trapos, tierra y pedazos de plástico contra su pecho, su cabeza inclinada y su rostro escondido detrás de la pantalla de su cabello. Mis hijos, mis hijos. Ella lo mira lentamente. La lluvia cubre su rostro, trazando sucios riachuelos a lo largo de sus mejillas. Espera una imagen de una pesadilla, sangre goteando, ojos amarillos de gato o una calavera gastada. Pero esta es una anciana. Su piel ha sido desgarrada por el tiempo y sus ojos están nublados. Esta es una anciana. Ella podría ser su madre. Ella podría serlo, por lo que él sabe. Perdió su fotografía hace mucho tiempo y ya no puede recordar cómo se ve. Su madre, que le pasó los dedos por el pelo y lo abrazó hasta que los fantasmas se desvanecieron, ahora es demasiado mayor para los fantasmas. Pero los fantasmas siguen llegando por las noches. La mujer lo mira, seco, olvidado y asustado. He perdido a mis hijos, susurra con su voz de hojas muertas. El callejón es un río. Va hacia ella, se hunde en el lodo, se hunde en el agua plateada. Él la abraza y ella le acaricia el pelo. El cielo de arriba es blanco y negro, como las imágenes del viejo televisor, y el viento que aúlla en sus oídos es el viento demoníaco de su infancia.